Hay noches en las que el silencio parece demasiado pesado, como si algo invisible se moviera entre los árboles observando cada paso que damos. En muchos pueblos de México, esas noches tienen nombre y advertencia. Cuando cae una bola de fuego del cielo, todos saben que no es un meteoro, sino algo que está por transformarse. Esta historia no nace de un cuento ni de la imaginación. Nace de testimonios reales, de gritos escuchados en la oscuridad y de encuentros que dejaron a más de uno marcado para siempre. Si decides seguir escuchando, recuerda que hay relatos que no se olvidan, y este es uno de ellos. Halloween, o la Noche de Brujas, siempre ha sido una de esas celebraciones que parecen tener un pie en la vida y otro en el mundo de los muertos. Es una fecha envuelta en símbolos ancestrales, calabazas iluminadas, gatos negros vigilantes, calaveras que recuerdan lo efímero de la vida, brujas que se deslizan entre sombras y disfraces que intentan imitar lo que tememos. Aunque hoy la conocemos como una noche festiva, sus raíces siempre han estado conectadas a la idea de que, en ese momento particular del año, el velo entre ambos mundos se debilita y los espíritus regresan para visitar a los vivos. En medio de este ambiente místico, nace la historia que estás a punto de escuchar. Cuando hablamos de brujas, solemos pensar en una figura estereotipada, una anciana de nariz larga y afilada, vestida de negro, montada en una escoba y riendo entre dientes. Pero en México, desde tiempos inmemoriales, las historias de brujas tienen otra forma. Una forma más brutal, más salvaje, más ligada a la tierra y al fuego. En distintos estados, especialmente en las zonas montañosas, la gente ha reportado la caída de enormes bolas de fuego desde el cielo. Son luces intensas que atraviesan la oscuridad como meteoros vivos y que, al impactar contra el suelo, dejan marcas, cruces improvisadas o restos chamuscados. Muchos testigos afirman que, tras escuchar gritos desgarradores provenientes del bosque, al acercarse encuentran la figura de una mujer envuelta en llamas, flotando como si el fuego fuera su propia piel. Las abuelas siempre fueron las guardianas de estas historias. Contaban que, en tiempos en los que no había electricidad, cuando la noche caía sin aviso y los pueblos quedaban sumidos en una oscuridad profunda, la gente corría a encerrarse porque sabían que las brujas bajaban de los cerros. La única iluminación provenía de lámparas de aceite, cuya luz temblorosa apenas alcanzaba a revelar lo que se escondía más allá de las paredes. En esas noches, algunos hombres valientes o imprudentes decidían investigar los destellos que caían del cielo. Decían que, al llegar al bosque, podían ver la silueta de una mujer sin piernas, arrastrándose entre las sombras o trepando árboles con una agilidad que no pertenecía a ningún ser humano. Las madres con bebés eran las que vivían con mayor miedo. Existía la creencia, y muchas aseguraban haberlo visto, de que las brujas buscaban la sangre de los recién nacidos, pues en ella encontraban la pureza necesaria para rejuvenecerse. Y aunque parezca increíble, la descripción más aterradora no era la de cómo actuaban, sino la de cómo se transformaban. Se decía que, mediante rituales oscuros, estas mujeres se desprendían de sus brazos y piernas, colocándolos cerca del fuego para mantenerlos calientes, y luego se ajustaban las alas y patas de aves de corral, sobre todo de guajolote, lo que les permitía planear desde lo alto de los cerros. Sus bocas se deformaban en un pico, rudo, acompañado de una lengua larguísima y delgada, hecha para perforar piel y extraer sangre. Aunque para muchos estas historias pertenecen al pasado, lo cierto es que aún hoy se reportan avistamientos. Y uno de los sucesos más inquietantes ocurrió hace 15 años en el lugar donde vivía el narrador. Una mañana, el pueblo entero amaneció con un rumor que parecía imposible. Habían capturado a una bruja, viva. Decían que la policía la había detenido luego de que agrediera a un oficial. La noticia despertó miedo, curiosidad y una especie de morbo silencioso. La gente comenzó a acercarse a la comandancia para verla, y aunque él mismo intentó hacerlo, la multitud era tan grande que no logró pasar. Pero quienes sí alcanzaron a verla describían una figura sin piernas, con el cuerpo deteriorándose día tras día,
como si la cercanía con la luz o con las personas estuviera devorando su forma humana. Cuando la gente preguntó a los policías cómo había ocurrido todo, ellos relataron una noche que jamás olvidarían. Contaron que habían recibido una llamada de emergencia porque unos vecinos escucharon gritos provenientes del bosque. Aquella zona, aunque cercana al pueblo, se convertía rápidamente en un territorio completamente salvaje. Los oficiales caminaron siguiendo los sonidos, alumbrando solo con sus linternas, hasta que vieron algo que desafiaba toda lógica. Una mujer postrada sobre una fogata, inclinada hacia adelante como si realizara un ritual. Al oír los pasos, levantó el rostro y emitió un gruñido que no parecía humano. Luego comenzó a arrastrarse hacia un árbol y, usando únicamente sus brazos, trepó hasta perderse entre las ramas. Los oficiales, aterrados, le apuntaron con sus armas y ordenaron detenerse, pero la criatura desapareció entre los árboles. Al revisar la fogata, descubrieron algo mucho peor. Un par de piernas humanas amputadas desde la rodilla, colocadas cuidadosamente junto al fuego. En ese instante, ambos hombres retrocedieron horrorizados. Antes de que pudieran escapar, escucharon un crujido detrás de ellos. Uno de los oficiales cayó al suelo, forcejeando con aquella mujer sin piernas que había saltado sobre él. Su compañero, paralizado por unos segundos, logró reaccionar. La empujó con todas sus fuerzas y finalmente ambos lograron sujetarla y colocarle esposas. La llevaron arrastrando hasta la patrulla. Ella no dejaba de gritar, pero nunca articuló una sola palabra humana. Uno de los oficiales terminó con el rostro desgarrado por las uñas de la bruja. Cuando llegaron a la comandancia, los demás policías se burlaron, pensando que estaban exagerando, hasta que vieron con sus propios ojos lo que habían traído. El silencio fue absoluto. La mujer tenía el rostro completamente desfigurado, los ojos hundidos y una mirada capaz de intimidar incluso a los más escépticos. Durante los días que permaneció en la celda, la gente hacía fila para verla, pagando dinero solo, para confirmar si la leyenda era cierta. Algunos salían temblando, otros negaban con la cabeza, pero todos coincidían en que algo en aquella mujer no era normal. Finalmente, fue trasladada a un lugar desconocido y jamás se supo qué ocurrió con ella. Pero la historia no terminó ahí. 5 años después, ocurrió un nuevo suceso, esta vez aún más cercano. Una madrugada, alrededor de las 2, una madre con un bebé de apenas 2 meses comenzó a gritar desesperadamente. Los vecinos salieron de inmediato y pudieron ver a una mujer arañando la ventana, intentando entrar a la casa. Cuando un vecino realizó un disparo al aire para ahuyentarla, la mujer respondió con un salto imposible, trepó por la pared y luego a un árbol, desapareciendo ante los ojos de todos. La madre aseguró que su rostro estaba tan desfigurado como el de la bruja capturada años atrás. El miedo se apoderó del vecindario por días y la familia decidió mudarse para siempre. Fue entonces cuando muchos de los que antes dudaban empezaron a creer que las historias de nuestros abuelos no eran simples cuentos, sino advertencias reales. Porque, aunque pensemos que lo sobrenatural pertenece a la ficción, hay momentos en los que lo inexplicable se manifiesta frente a nosotros sin ningún intento de ocultarse. Si este relato te está atrapando, apóyalo con un like. YouTube suele dar más visibilidad a los videos que reciben muchos me gusta. Así que si este contenido te gusta, no olvides dejar tu like porque realmente ayuda muchísimo al canal. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos casos, leyendas y sucesos que seguimos relatando desde las sombras.